Muchas gracias, muchas gracias a todos. Un saludo ahí a los asientos baratos y muchísimas gracias por invitarnos. Es un gusto estar aquí con todos vosotros. Yo creo que yo lo que digo siempre es que Donald Trump es como un despertador con espejo incorporado, que es una putada, ¿no? Porque te despierta a las 5 de la mañana y además te ves ahí con los pelos locos y sin afeitar y con ojeras. Entonces, eso es lo que ha hecho la administración Trump al llegar al gobierno, ¿no? Y a mucha gente se sorprende por lo que tú acabas de decir, porque está haciendo lo que dijo que iba a hacer, que es algo que nos deja a todos pues, atónitos muchas veces, ¿no? Y yo recuerdo perfectamente en los meses anteriores a las elecciones a un montón de gente del establishment decir, bueno, yo creo que está claro que no va a ganar, uno, y dos, que si gana no se va a atrever a hacer lo que ha dicho que va a hacer. Pues claro, eso es una mala estrategia con el presidente Trump. Y además se ha rodeado en esta segunda legislatura de personas que piensan de la misma manera, no como en la primera, que tenía un montón de gente del partido republicano, digamos, de ese establishment que tú comentabas. Entonces, ha supuesto un revulsivo, nos ha recordado que no vivimos en un mundo de libre comercio, sino en un mundo de mercantilismo estatista en el que la norma son los aranceles, no lo contrario. Nos ha recordado que vivimos en un mundo en el que ha tenido que llegar un presidente de los Estados Unidos y hacer una orden ejecutiva explicando lo que es una mujer y lo que es un hombre, ¿no? Y nos ha recordado que vivimos en un mundo en el que ese concepto que vivimos del multilateralismo, pues yo creo que no es que se haya roto, es que no ha existido nunca. Nos han intentado contar una película y ha venido alguien y nos ha contado el final. Y el final es que los países tienen intereses y que la economía no la dicta el gasto público, sino el sector privado, que hay que poner barreras a los que atacan a la libertad y que la mejor manera de defenderse y de incentivar la libertad es defenderse, igual que la mejor manera de evitar una guerra nuclear es teniendo armas nucleares. Por lo tanto, pues yo dije el otro día, se hizo relativamente polémico, porque dije que para mí sus primeros 100 días han sido un 9, ¿no? ¿Por qué? Porque falta uno, que es la bajada de impuestos, pero viene dentro de un mes o algo así, ¿no? Así que yo creo que lo está haciendo bien y hay que defender, igual que pasó con Javier Milei, que hay que hacer las cosas rápido y de manera quirúrgica y después se verán los resultados rápido y de manera quirúrgica. Y para ti, Iván, si tuvieras que poner una nota sobre los primeros 100 días, haciendo un análisis rápido sobre los temas que quizá ha tratado de esta segunda legislatura respecto a la primera, sobre todo el cambio entre tener al Partido Republicano más unificado detrás de él respecto a un Partido Republicano más moderado, quizá viniendo del establishment que venía. ¿Cómo valorarías los primeros 100 días? Si pudieras poner una nota y quizá tratar estos temas como son libre comercio, desregulación, Elon Musk, quizá los temas que ha resaltado Daniel sobre el segundo término. Bueno, lo primero, gracias a todos por acudir. Creo que venía aquí una tarde de diario, aunque tengas exámenes pronto, va a merecer la pena porque escuchar al profesor Lacalle siempre es un alto valor añadido. Y aquí se trata de aprender, no de sacar nota. Bueno, sacar notas buenas también, si podéis. Bueno, volviendo al tema de Trump. Hay al menos 4 áreas sobre las que ya empezamos a vislumbrar cosas, ¿no? De las 4 hay 2 que me gustan, una que no me gusta, pero que comprendo que es necesaria, y una que no me gusta, creo que es perjudicial a corto plazo, pero dejo abierto el análisis a largo plazo porque creo que puede cambiar. 2 que me gustan. Bueno, la primera es la recuperación del sentido común en un área que estaba tocando Daniel, que es todo el mundo woke. Lo woke, que es una expresión más del marxismo cultural, político, económico, que llevamos sufriendo 100 y pico años, es de esas cosas que uno no entiende, ¿no? Si tú cuando coges un martillo te das en el dedo, te haces daño, pues deja de darte con el martillo en el dedo, ¿no? Si tú pruebas el marxismo y sabes que hace daño, deja de probar el marxismo. Joder, es que es de cajón. Y sin embargo, el mundo entero, Occidente y no solo Occidente, sigue probando nuevas facetas porque siempre hay uno que llega y dice, no, es que este no era el verdadero marxismo. Es que el marxismo bien aplicado se hace así. No,
no existe. Es decir, el marxismo es destructor neto siempre y en todo lugar, en cualquier hemisferio, en cualquier país, cualquier idea, por muy bien presentada que esté, que la suelen presentar bastante bien. Lo único de lo que hay que aprender del marxismo es su capacidad de venta, porque no he visto en mi vida un producto o servicio más perjudicial para el conjunto del mundo que cada año se renueva y se vuelve a vender, ¿no? Bueno, entonces la lucha contra el marxismo cultural, en este caso la expresión woke, no es ni un éxito, es una condición necesaria, pero que nadie más estaba dispuesto a hacer. Luego, para mí, un gran cierto Trump. Todo lo que decía Daniel, de que un hombre es un hombre, una mujer es una mujer, en fin, cosas de estas, ¿no? Segundo área donde yo estoy muy a favor y creo que tiene unos resultados inmediatos es todo el tema de la reducción del tamaño del Estado, el DOGE, el Departamento de Eficiencia Gobernativa. Bien, lo que está haciendo Elon Musk. Elon Musk es un tipo muy adecuado para este puesto porque ya lo ha hecho en sus propias compañías. No sé si conocéis la historia de cuando compra Twitter y entonces empieza a revisar, compra Twitter por 45.000 millones, ¿no? Y empieza a revisar su forma de operar, ve que tiene, no sé, tú me corregirás, pero algo así como 8.000 empleados, lo baja a 2.000 y no se nota ninguna diferencia. Luego había 6.000 tíos ahí que no estaban haciendo nada productivo, ¿no? Pero una de las anécdotas que cuentan es que en su revisión del funcionamiento del sistema empieza a ver que hay unos centros de datos, servidores por todas partes, y ve que hay unos en California que son redundantes porque cree que con los que tiene el estado de Washington al norte es suficiente para aguantar el tráfico de Twitter en ese momento. Y entonces ordena acabar con esos centros de datos que le están costando unos $100 millones al año en alquiler. Entonces dice que sí, que lo van a hacer, pero que eso se tarda 7 meses en desmontar, porque el tráfico hay que desviarlo, es una cosa compleja. Entonces, en una reunión muy tensa, le dice a los de Twitter que no lo quiere en 7 meses, sino que lo quiere en 7 semanas. Y entonces le dicen que eso es absolutamente imposible. Y entonces se va calentando, claro, es un tipo tecnológicamente muy avanzado, o sea, es un CEO que sabe mucho de lo que está hablando, es uno de los mejores científicos y tecnólogos que hay. Entonces, según va avanzando la discusión, porque no es un debate, es una discusión, se va calentando más y cuanto más lo piensa, dice, pues mira, ya ni 7 meses, lo quiero en 7 días. Y entonces ya el jefe CTO le dice, si usted impone esto, yo dimito. Dice, ¿me lo prometes? Y entonces, sí, entonces pues queda usted cesado en este momento y tal, lo quiero en 7 días, bueno, ya el tío se va conformando con la idea que igual serán 7 semanas. Es Navidad, coge su avión para volver a casa, yo creo que él vive en Texas, si no me equivoco, y según está volando, esto es el 24, es la víspera de Navidad, Nochebuena, según está despegando, el tío está repasando la reunión de la noche anterior y se va cabreando según la va repasando. Y estos tíos me están fastidiando, no sé qué, tal. Y dice, mira, ni 7 meses, ni 7 semanas, 7 días, lo vamos a hacer en 7 horas. Y dice a Piloto, dé la vuelta, volvemos a Sacramento, California. Piloto da la vuelta, aterriza a Sacramento, va con un par de compañeros que van con él, su jefe de seguridad, y van al data center donde está hospedado el tráfico de Twitter en California. Y entonces ha calculado previamente que si ese data center deja de funcionar, el de Washington lo va a absorber. Entra casi forzando la entrada en un sitio donde no se puede entrar fácilmente, al vigilante jurado más o menos lo aplaca, hasta que llega donde están los servidores de Twitter, va encontrando el mainframe y donde ya está el cable principal, dice, escolta, dice, ¿llevas una navaja? Sí, dámela. Y hace raca y corta el cable. 7 minutos. El tráfico se desvía hacia los demás servidores y no pasa absolutamente nada. Coge el avión, se va de vuelta y en el avión llama y dice a los susteteos, dice, ahora cogéis estos servidores, los metéis en camiones y los lleváis a Washington y los ponéis en nuestros servidores. Bueno, quiero decir que esta actitud salvaje, brutal, excesiva, probablemente no es la mejor forma de hacer las cosas, pero demuestra desde el primer día que las cosas se pueden hacer de manera mucho más eficiente, que se puede ahorrar costes, que hay un montón de grasa en el sistema. Hay una grasa que es necesaria para que las cosas funcionen bien, para asegurarse de que no hay choques, pero hay mucha que es innecesaria. Este tío es el tío más indicado para encontrar bolsas de gasto innecesario en Estados Unidos. Luego, la segunda parte, que es DOGE, me gusta, creo que lo está haciendo bien, me da envidia, ojalá lo hiciéramos aquí también. Aquí hay miles y miles de millones que si mañana desaparecen, nadie se da cuenta. Nadie se da cuenta. Vale. Tercer área, que no me gusta, pero entiendo que es necesaria, que es redefinir por qué Estados Unidos tiene que defender a aliados occidentales perfectamente capaces de defenderse a sí mismos si les da la gana, es decir, a Europa. Y lleva años diciéndolo. Oiga, os cuento una anécdota también de alguien que
estuvo ahí. Hace unos años el rey va a visitar a Trump, a la Casa Blanca, y bueno, se saludan, y nada más sentarse, dice, bueno, antes de empezar, Mike, ¿cuánto está gastando España con el rey delante? ¿Cuánto está gastando España en defensa? Y entonces Mike le dice, el 1,1% del PIB, presidente. Dice, el 1,1%. Sí. Y Mike, ¿cuánto dijo España que iba a gastar cuando se unió a el 2%, presidente? Ah, el 2%. Y está el rey, el ministro, el embajador, todos delante. Pero dijeron el 2 y se están gastando el 1. El 1,1, sí, presidente. Y entonces mira así y dice, no, entonces, bueno, pues una situación pues, muy delicada, no es, ¿sabes? No es políticamente correcto, no es diplomáticamente lo mejor. Se pasa un poco de vergüenza, hablan de otras cosas y cuando se vuelven a ir, dicen, antes de irse, Mike, ¿cuánto me dijiste que era lo que se gastaban estos? No, el 1,1, presidente, el 1,1. Dijeron el 2, sí, el 2. Bueno, espero que España empiece a cumplir con su plan. Eso fue hace 6 años, 7 años. Por el camino, no hemos incrementado ni un 1%, vamos, ni un 0,1%. Entonces, cuando llega el momento, dice, oye, en Europa os buscáis la vida. Estados Unidos no tiene por qué estar defendiendo la frontera europea y gastándose el dinero que no os gastáis vosotros. Luego, tercera cosa, creo que tiene razón, el contribuyente americano no tiene por qué pagar nuestra seguridad. Nos perjudica, pero tiene sentido. Y la cuarta, que es a la que aludía también Daniel, es el tema de las de los aranceles. Bueno, yo soy contrario a los aranceles por definición, entiendo lo que dice Daniel, no existe el libre comercio. Bueno, no existe en ciertos sitios, en otros un poco más. Y digo, no me está gustando el efecto que está teniendo porque tiene un impacto dramático en el comercio mundial, pero espero a ver cómo acaba la película. Mi opinión es que acabará con unos aranceles mucho más bajos con Europa y lo que sí está buscando es conseguir el libre comercio a base de amenazar con aranceles aún más graves. Este último tema, bueno, ha tratado temas muy interesantes que creo que vamos a poder profundizar si nos da el tiempo porque son temas que merece la pena tratar. Sin embargo, este último quería saber tu opinión, Daniel, sobre todo, no tanto la esencia de los aranceles como economista, creo que la teoría está clara de cómo afectan los aranceles de manera cuantitativa desde un entorno teórico, ¿no? Quizá desde un entorno académico. Sin embargo, desde el mundo práctico de la geopolítica real, de la situación de los países, de los entornos regulatorios no arancelarios, pero que también afectan, las manipulaciones monetarias que continuamente comentamos con el tema de países como China. ¿Cuál es tu opinión acerca del fenómeno arancelario y, sobre todo, cuál es el último objetivo? Porque mucha gente se queda con quizá lo sustancial del tema de los aranceles, pero no el objetivo real que puede tener la política arancelaria del Ejecutivo de Trump. Para ti, una opinión primero sobre los aranceles de manera general y luego profundizando en el objetivo final del Ejecutivo de Trump. A ver, lo que todos queremos es libre comercio. Todos queremos libre comercio y todos queremos paz. Pero si queremos paz, sabemos que tenemos que tener un ejército. Y si queremos evitar una guerra nuclear, tenemos que tener armas nucleares. Os voy a contar una anécdota, ya que estamos con anécdotas, ¿no? En la primera administración de Trump, Steve Mnuchin y Rex Tillerson le dijeron al presidente Trump que esto de los aranceles hay que llevarlo con mucho cuidado, que hay que ser moderado, que hay que llevar la vía diplomática, ¿no? Y dijo, bueno, pues vamos a llevar la vía diplomática. Entonces empezaron con la vía diplomática y dijeron, pues vamos a empezar a hablar con la Unión Europea, porque es que no tiene sentido, las barreras no arancelarias, las barreras arancelarias, vamos a hablar con nuestros socios, con Japón, con Corea del Sur, con China, etc. Steve Mnuchin era un gran fan de la cooperación con China, etcétera, tal cual, bla, 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 bla. Y 2 años después pasaron 2 cosas. Una, todavía no hemos hecho ningún avance. Porque es que tenemos unos grupos de trabajo, esto de los grupos de trabajo, como decía Iván, ¿sabes? Tenemos unos grupos de trabajo y están en las primeras, han hecho progreso, pero nada. Muy bien, ¿no? 2, en el camino, la Unión Europea, China, Corea del Sur y Japón han aumentado sus barreras. O sea, nos acaban de crujir, claro. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el presidente Trump? El presidente Trump ha dicho lo que, vamos, no es que lo ha dicho, no lo ha dicho, pero lo lleva diciendo desde el año 88. Número 1, este es el país que tiene el mercado más grande y más rico del mundo.
Lo que nosotros no estamos aquí es para mantener y financiar la sobrecapacidad de otros países que a la vez elevan las barreras comerciales contra las empresas estadounidenses y, como dicen los británicos, para añadir insulto a la injuria, subvencionan a otras economías como Marruecos, como Mauritania, como etcétera, como tantas otras, ¿no? Como Camboya, tal. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es dar un puñetazo encima de la mesa y dice, voy a poner aranceles a todo el mundo. Yo voy a poner aranceles a todo el mundo. ¡Ah! Shock. Shock total. Bien, entonces, fíjate lo primero que pasa con los aranceles, ¿eh? Todos los economistas empiezan a debatir sobre cómo los ha calculado. ¡Oh! Es que está mal calculado, es que está mal calculado, es que está mal calculado. Número de países que han dicho que está mal calculado. 0. Ya ha empezado bien. 2. Número de países que dicen vamos a negociar. 95. De acuerdo. Importante. Número de países que dicen que no vamos a negociar. 1. Número de países que dicen no vamos a negociar y que inmediatamente se han dedicado, lo ha sacado hoy el Financial Times, a hacer washing de origen. A enviar producto a través de Corea, a través de Camboya, a través de Vietnam, etcétera, etcétera. 1. Bien. Entonces, ¿qué es lo que se da cuenta hace mucho tiempo el presidente Trump? Los socios comerciales de Estados Unidos tienen 2 talones de Aquiles. 1, tienen una gigantesca sobrecapacidad que solamente le pueden vender a Estados Unidos. Al principio de todo esto del shock de los aranceles, la gente decía, los chinos van a enviar sus productos al resto del mundo sin ningún tipo de problema. Los contenedores apilados en Shanghái. Número 2. El enorme superávit comercial que tienen esos países con Estados Unidos no es, como dice la teoría liberal, por cooperación espontánea entre libres empresas, etc., sino que es literalmente una designación de ganadores y perdedores por parte de gobiernos. Y por lo tanto, pues una vez que te das cuenta de eso y que sin ese superávit comercial esos países no pueden sostener a su propia moneda, entonces abres un proceso de negociación. Y lo abres de la manera que... ¿Por qué? Porque la vía diplomática no funcionó. ¿Que las formas no gustan? Y a mí las formas que no me gustan son las de la señora que habéis sacado hace un minuto, la señora von der Leyen, que dice los objetivos de la Unión Europea son inamovibles. ¿Quién los ha votado? ¿Quién ha dicho? ¿Cuáles son? A mí son esas las formas que no me gustan. ¿Qué es lo que vamos a ver? Y yo coincido en eso, en el final de estas negociaciones. Vamos a tener más libre comercio, no vamos a tener menos libre comercio. La idea esta que se ha conformado en Europa de que Donald Trump quiere que le vaya mal a las empresas es una especie de ridiculez de tal calibre, ¿sabes?, que solamente se le puede ocurrir a un periodista o a un político socialista o a un periodista político socialista, que son muchos. Y que son lo mismo. O a todos, sí. Bueno, muy interesante, sobre todo la mención a Europa. Yo creo que en este caso la mención a Europa y China, quizá como agentes quizá principales dentro del panorama geopolítico, con ese hegemón que es Estados Unidos, que se ha dedicado estas últimas décadas a ser la policía internacional del mundo, ¿no? Y de repente ahora parece ser que Europa quiere tomar el timón después de este segundo término, intuyendo programas o políticas como la subida en gasto en defensa, ahora quiere ser abanderado en las libertades internacionales, democracia internacional, etc. ¿Cómo queda en este caso parada tanto China como Europa con este nuevo reordenamiento geopolítico y económico? Y sobre todo a nosotros, ¿cómo nos afecta de manera individual Europa? ¿Y estamos preparados para asumir este reto con las políticas actuales que tenemos? O como dice Daniel, quizá nos ha pillado a contrapié y ahora estamos un poco adaptando sin ningún liderazgo claro o con políticas erróneas, ¿no? Sí, China y Europa yo creo que están en posiciones inversas. China es un país que proviene de años de mucha pobreza, que ha ido creciendo de manera muy, muy rápida. Parte del éxito de China en los últimos años consiste en que un Estado totalitario, intervencionista, marxista, ha encontrado que abrir la mano en algunos aspectos les favorece, en el aspecto económico. Esto es algo que arranca con Deng Xiaoping a finales de los 70, principios de los 80, y ese aperturismo económico ha demostrado ser una buena idea. En general,
El aperturismo, la libertad, en este caso el libre comercio, pues siempre ha generado más riqueza que cualquier otra opción en la vida. Luego China lleva, pues te diría, 45 años en una senda de crecimiento brutal, pero recogiendo algo de lo que decía Daniel, no siempre del todo limpia. ¿Por qué no del todo limpia? Porque aparte de que ha ido abriendo económicamente esos mercados, también ha ido subvencionando a algunas compañías, eligiendo ganadores y perdedores, ayudando de manera muy clara a algunas de ellas y subvencionando el coste de algunos productos que luego se venden en Estados Unidos o en Europa o en Occidente a un coste más bajo, más competitivo, en detrimento de nuestra propia industria. Esto es lo que efectivamente tenemos que ser capaces de parar. Pero lejos de pararlo, Europa, que como digo lleva la senda contraria, ha sido pues, la zona más rica del mundo, el faro de Occidente, la cuna de la civilización, Grecia, Roma, en fin, lleva, no sé, yo diría por lo menos lo que va de siglo, en declive. Cada vez peor, cada vez más burocrático. Daniel mencionaba el tema de la Unión Europea, que tuvo en su momento pues, un papel fundamental. Hoy es un emisor de problemas que hay que solucionar, no que haya que destruir, sino que hay que solucionar. Pero la senda por la que va Europa es la contraria, es la burocratización. Un poco la broma es que Estados Unidos lo innova o lo crea, China lo produce y Europa lo regula, ¿no? Pero es una broma que no es del todo broma. En España no tenemos prácticamente compañías de inteligencia artificial, pero ya tenemos la agencia pública estatal que regula la actividad de inteligencia artificial que no existe. Y además ya tiene dotación presupuestaria, no sé si tiene ya 15 o 20 empleados, es decir, 90 empleados, me he quedado. Es que es para alucinar. Sí, sí. Algunos será del mundo de Ábalos, otros será del mundo de... Bueno, entonces, claro, es exactamente al revés, ¿no? Lo que hay que hacer. Es decir, tenemos que ser capaces de tirar de nuestras esencias y recuperar pues, una economía productiva basada en el crecimiento, buscando la generación de riqueza, que luego ya discutiremos cómo se reparte. Ahí es donde ya debería entrar la discusión entre socialdemócratas y liberal conservadores, en cómo repartimos una riqueza que hemos creado, pero primero hay que crearla. Lo que no se puede es tener pues, economías con un nivel de participación de la economía pública del 45%, el otro 55% altamente regulado, y esperar que esto se vaya a sostener con el tiempo. Es que esto no funciona, es que es pura matemática, ¿no? Entonces, China va por un camino, como digo, de crecimiento brutal, tiene también algunas tensiones, tiene un problema de exceso de generación de vivienda, el inverso es nuestro, pero en fin, tiene algunas tensiones internas, pero está en una senda de crecimiento brutal. Europa, por el contrario, está en un momento de recesión, si cogemos, recesión quizás es una palabra muy dura, pero de estancamiento. Si cogemos la economía española, y veo que en esta sala sois todos gente joven, como es natural, pues vosotros, incluso gente mayor que vosotros, de 30, 35, yo diría hasta 40 años, no ha experimentado nunca en su vida laboral un periodo continuado y sostenido de crecimiento económico. Y eso es dramático. O sea, que las personas de 40, 35, 30, 25, vosotros sois estudiantes todavía y no estáis expuestos a eso, no hayan conocido nunca un momento de crecimiento económico sostenido, genera una inestabilidad, una falta de convicción acerca del futuro, que impide que se desarrollen muchas cosas, pues que uno pueda generar una familia, comprar una vivienda, porque todo esto se basa en la confianza, que las cosas van a ir mejor, que a lo mejor cuando arrancas pues, como becario no ganas mucho, pero ya ves que los que tienen 4 o 5 años más que tú les va bien, a sus jefes ya les va todo bien mejor, pero cuando tú entras de becario y ves que el que tiene 4 años más que tú sigue más o menos de becario, y el que tiene 10 años más que tú gana un salario que es una porquería, y el que tiene 20 años más que tú, con 40, sigue sin salir adelante, pues esto es desastroso, ¿no? Entonces, yo lo que veo en Trump es una enorme oportunidad para Europa. Como decía Daniel, es nuestro despertador. Y con el espejo en el que efectivamente nos vemos feos. Pero tenemos que admitir que somos feos, porque el primer paso para ser guapo es admitir que eres feo. Y luego ya, joder, pues tendrás que ir al gimnasio, te tendrás que vestir bien, vete al peluquero, búscate un estilista, pero lo primero es admitir que estás feo, porque si te crees que estás guapo, estamos fatal. Estamos feos. Pero esto tiene solución, o sea, hay medidas que podemos tomar, hay cosas que podemos hacer. No es que nos ha caído del cielo. De hecho, este declive de lo que va del siglo XXI es autogenerado. No es que nadie malvado desde fuera nos lo ha impuesto, excepto nuestros propios políticos, pero que son nuestros, o sea, que también los podemos cambiar, que también podemos exigirles un poquito más, que también podemos proponer alternativas, que también podemos generar sociedad civil un poco pujante, podemos tener conversaciones en estas universidades, leer libros como el de Daniel, ver ONGs o mejor entidades de sociedad civil que crean conversaciones, y esto es lo que hace falta, una sociedad un poco más vibrante, un poco más exigente con sus políticos y empezar a replantear esas cosas. Y para continuar con este tema, sobre todo de la estructura económica y del camino que debe tomar Europa en esta coyuntura internacional,
¿está Europa mirándose al espejo y viendo que somos feos y por lo tanto vamos a ir al gimnasio? ¿O está Europa encogiendo tripa para salir bien en la foto con muchos parches y, digamos, una política keynesiana a corto plazo de intentar estimular la economía, ahora con el techo de deuda alemán, intentar un poco aumentar el gasto en defensa, ahora parece ser que la defensa y el gasto en defensa sí estimula la economía? ¿Está quizá Europa tomando la medida del cambio estructural que necesita para el largo plazo? ¿O por el contrario estamos siguiendo con esas políticas cortoplacistas que a largo plazo no van a tener ningún resultado positivo? No, yo soy optimista con Europa porque hay que reconocer a Europa varias cosas. La Unión Europea es un éxito, ¿no? Porque es la unión de países cuya historia es matarse entre ellos, ¿no? Eso no es malo, para empezar, ¿no? Lo segundo es el euro, que lo criticamos mucho. La gente que estáis aquí, que sois todos muy jóvenes, menos tú, perdona, que es su cumpleaños. Pero claro, imaginaos por un momento si hubiésemos tenido la peseta, o el Pedro, imaginaos que estuviésemos ahora, sí, ríete, sí, imagínate si nosotros tuviésemos ahora una moneda propia, ¿no? ¿Dónde estaríamos? ¿De acuerdo? De inflación, etcétera. Entonces, eso es positivo. Pero la Unión Europea solamente, y además por diseño y por esa misma estructura, solamente puede reaccionar ante shocks, ante una crisis, ante algo que realmente le haga despertarse, ¿no? Y por eso me parece que es una oportunidad. Ahora, de momento, no es muy optimista el análisis, porque lo primero que ha pasado ha sido que han empezado a intentar prohibir partidos, etcétera, tal y que cual. Eso no ayuda mucho para ponerse como defensores de la libertad. Número dos, la Unión Europea lanzó, tras el informe Draghi, que tampoco era para tirar cohetes, ¿sabes? Que era muy diplomático, lanzó una cosa que se llamaba la brújula de la competitividad. La brújula de la competitividad, a bombo y platillo. ¿Os habéis enterado? No. Bueno, da igual, menos mal, porque eso significa que no se han gastado tanto en nada como lo que uno se imaginaba. Pero lanzaron la brújula de la competitividad y desde que se lanzó esa brújula de la competitividad, la Unión Europea ha publicado 180 normas por semana. Es decir, que imagínate si no lanza la brújula de la competitividad. No quiero ni pensar lo que hubiera pasado. Nos cuesta mucho y es que es muy difícil. Y además, y la razón te voy a decir por qué. No es culpa de los políticos, porque los políticos reaccionan a la sociedad civil. Es culpa de una sociedad civil que piensa que los políticos tienen que cambiar por una especie de realismo mágico. Sí, como John Belushi en los Blues Brothers, ¿no? Te llega la luz. No, los políticos, si las empresas no les dicen, oye, esto es intolerable, van a seguir, claro. Entonces, yo creo que tiene que venir de la sociedad civil y tiene que venir de un cambio de percepción ante lo que es ya una realidad muy triste, y es que Estados Unidos y China podrán hacer una cosa, podrán hacer la otra, pero los dos van por su camino y van bien, ¿vale? Y les va a ir bien a los dos. Pero es que aquí hay un daño colateral en medio que se llama la Unión Europea, que a cualquiera que lo mire desde fuera, tú acabas de venir de Estados Unidos, exactamente igual, viajando, etcétera, cualquiera que lo mire desde fuera dice, no nos estamos dando cuenta que somos el daño colateral de un cambio geopolítico que nos va a dejar como el museo del mundo. Entonces yo creo que tiene que venir de la sociedad civil, tiene que venir de las empresas. No le puedes pedir a una persona que ha decidido que el New Green Deal es una buena idea, que quite el New Green Deal. Vamos, no tiene ningún sentido, ¿no? Igual, volviendo al ejemplo del señor de Sacramento, de Tesla, no le puedes pedir a la persona que ha montado toda esa estructura que piense que se va a quitar en 7 minutos. Y claro, si la Unión Europea lanza una cosa que se llama New Green Deal y le parece una buena idea, bebiendo del nombre de una cosa que se llamó el New Deal, que prolongó la Gran Depresión 6 años, si tú tomas como ejemplo una de las políticas más intervencionistas y más dañinas que se han llevado a cabo en Estados Unidos para progresar, mal vas.
tiene que venir de las empresas. Y yo creo que las empresas están empezando a reaccionar. Las empresas automovilísticas alemanas están diciendo, oye, un momentito, esto de que no vamos a negociar los aranceles, no me lo vas a contar a mí. Los productores de vino franceses dicen que yo no voy a poder, que tengo que vender el 80% de mi producción al Bellagio de Las Vegas. ¿Sabes? Entonces, todo eso, yo creo que eso va a ayudar. Yo soy positivo. Ahora, que nadie le vaya a esperar que la Unión Europea de repente se convierta en el imperio de Darth Vader con gasto en defensa, ¿de acuerdo? No tenemos capacidad. O sea, nosotros no tenemos la tecnología. Este aumento de gasto en defensa o le beneficia a Israel y a Estados Unidos o cambiamos completamente la industria de defensa. ¿Y qué hacemos nosotros en defensa? Hacemos tanques y helicópteros, con todo mi cariño, ¿sabes? Estamos un poco atrás. Estamos mal. No, cuando hablamos de defensa y del efecto multiplicador, hablamos de invertir en tecnología y eso es mucho más complicado. Sobre todo quería sobre todo retomar el tema de la sociedad civil como catalizador de la política real, ¿no? Yo creo que tenemos un ejemplo que ha aparecido también en el vídeo de un país donde aparecer en los rankings de BBVA como uno de los países más hostiles hacia el capitalismo, criticando mucho a Keynes, sobre todo, y al New Deal, desde las televisiones y desde la sociedad civil, un presidente como Javier Milei ha conseguido quizá transmitir una orientación política completamente distinta en un país que parecía abocado al socialismo y abocado al estatismo, ¿no? Quería preguntarte a ti, Iván, sobre este tema y quizás si es una forma de ver la política distinta, si Europa podría aprender algo de lo que está pasando en Argentina. Y quizá esta nueva ola que se podría acercar un poco más al liberalismo que hacía muchas décadas, quizás siglos, que no veíamos en Occidente. Siglos o nunca. Yo no sé si he visto nunca nada parecido a ese fenómeno, ¿no? Pero claro, los gobiernos reflejan la sociedad a la que representan. Es decir, es raro ver un gobierno súper eficiente en un país súper ineficiente. Es raro ver un gobierno que se prolonga en el tiempo corrupto en un país muy limpio. Es raro ver un gobierno que no se parezca a su país. Y si existe, pues como digo, el tiempo va corrigiendo las cosas, ¿no? Entonces, Milei es un efecto del tiempo en el que está Argentina. Es decir, Argentina ha sido realmente placada, machacada, destruida por una década tras otra de gobiernos kirchneristas o populistas o al final marxistas, que es siempre lo mismo, ¿no? Y yo solo espero que no tengamos que acabar tan mal como estaba Argentina hace 2 años para que al final venga un Milei o alguien que tenga ideas parecidas a las de Milei. Milei es un personaje complejo, pero desde luego lo que tiene que ver en materia económica lo tiene claro y yo creo que a todos nos va mucho en que a Milei le vaya muy bien en Argentina y creo que le va a ir muy bien. Creo que las medidas que está tomando en el lado del gasto, pues también el recorte de gasto. De hecho, antes aludía al Doge de Estados Unidos, pero realmente el primer impulsor de la motosierra incluso, es decir, de la reducción del tamaño del Estado aplicada ha sido Milei. Y el Ministerio de Desregulación es un modelo en el que Elon Musk también se mira. De hecho, ha retuiteado a varias cosas de ese gobierno y de ese ministerio. Luego es un éxito ya de por sí, es un éxito de posicionamiento o de reposicionamiento de un país que iba por muy mal camino y creo que se va a arreglar. Claro, la gente es muy impaciente y te dice, es que en Argentina la inflación es del, no sé, el 4% mensual. No, claro, es que era del 40%, ¿sabes? Entonces, no pasas del 40% mensual al 4% mensual tan rápidamente, ¿no? Es un milagro lo que está sucediendo en Argentina. Y digo que creo que nos va mucho en ello porque creo que es un ejemplo, creo que va a salir muy bien, en el que otros muchos se van a poder pirar. Buscando otro ejemplo que nada tiene que ver con en Centroamérica puedes ver lo que está pasando en El Salvador, con un líder muy peculiar, por cierto, muy joven, tiene la edad de algunos de vosotros cuando llegó al gobierno, con menos de 30 años, y ha revolucionado ese país. Lo primero, dándole una base de estabilidad, de orden y seguridad. A partir de ahí, todo lo que está haciendo ahora es también muy interesante, de inversión en infraestructuras, en infraestructura de carreteras, sanitaria, hospitalaria, también de educación y de apertura del país al mundo del turismo, a los ingresos por divisas, el tema del Bitcoin, es decir, está siendo un presidente muy innovador.
Y el país más inseguro del mundo, junto con Sudáfrica, ha pasado a ser el país más seguro de toda América, y me atrevo a decir que más seguro que la mayoría de las ciudades norteamericanas. Entonces, creo que hay modelos, todos tendrán sus debilidades, tendrán sus... Si haces un análisis DAFO, pues también tendrán sus debilidades y tendrán sus amenazas, pero muy interesantes para que otros países empiecen a mirarlos. Y volviendo al tema de Europa, insisto, los gobiernos que tenemos se parecen a las sociedades que tenemos. Si creéis que Sánchez es un mal presidente, pues preguntaos por qué lleva 7 años seguidos gobernando. Es decir, algo hay. ¿Será que hay muchos españoles que piensan que no es tan mal presidente? ¿O será que no hay alternativas que se lo estén poniendo más difícil? O lo que sea. Pero Sánchez refleja el país que tenemos. Y como Sánchez, podemos decir casi todo de Europa. En aquellos países no prohíben a los gobiernos que ganan, ¿no? A los gobernantes que ganan. Pero donde hay elecciones más o menos libres, pues los gobiernos que salen, puede haber una aberración alguna vez estadísticamente, pero normalmente reflejan el país que tienes. Entonces, si tú en Alemania te presentas como candidato y se descubre que has plagiado un capítulo de un libro, dimites. Si tú en España te presentas a unas elecciones y se demuestra que el libro no es que no lo hayas escrito, es que no lo has ni leído el tuyo propio, ¿sabes? Porque te lo han escrito, y vuelves a salir elegido, pues me estás dando mucha información sobre los dos países. Hay un país donde este tipo de cosas importan y hay un país donde no. Luego señalamos a Sánchez o a los presidentes que sean, pero tenemos que hacer también una introspección de decir, oye, ¿y qué tal somos nosotros como sociedad para permitir, fomentar, tolerar y extender una presidencia como la de este tío? Porque algo estamos haciendo mal. Si creemos que es tan malo, si es tan obvio, si es tan destructor de valor añadido, si está haciendo todo mal, si los trenes, las catenarias, la luz, la energía, las nevadas, todo es culpa de Sánchez, ¿cómo es posible que siga siendo reelegido? Porque sigue siendo reelegido, ¿eh? Hacia mí, veréis poca gente más crítica que yo, y además creo que su primer gobierno fue ilegítimo, porque vino e hizo lo contrario de lo que dijo que iba a hacer, ¿eh? Su segunda legislatura, para ser claros. Pero la tercera y la cuarta ya, si ya se sabe que es un vendehumos, si ya se sabe que hace lo contrario de lo que dice y se le vuelve a votar, pues chicos, será que el país refleja eso. Luego lo que tenemos que buscar es un cambio mucho más profundo. Sí. Es un cambio que se tiene que dar en sitios como este, en aulas, en familias, de nuevo en la sociedad civil. Tiene que ser un cambio cultural, pero un cambio cultural que venga desde abajo, un cambio cultural en el que todos nos veamos involucrados, representados y responsabilizados. Yo lo que más oigo es, a ver si viene algún político y arregla esto. Pero, hijo mío, ¿de dónde va a venir un político a arreglar esto? Si luego vais y votáis otra vez a los... O sea, tenemos que transformar el país con un cambio cultural, y yo en esto tengo mucha confianza en vosotros, los jóvenes, porque los que ya tienen una cierta edad, como decía Daniel, pues es muy difícil que cambien, ¿no? Si tú has creado el New Green Deal, pues no vas a ser tú el que desmontes el New Green Deal. Pero si tú llegas con una visión fresca, joven y con influencias diferentes, pues nuestra generación pues crecieron pensando que el kirchnerismo quizá era una buena idea o que el keynesianismo era una buena idea. Vosotros estáis viendo cosas distintas. Y cuando lleguéis a posiciones de responsabilidad, tanto en la empresa privada como en el sector público, que estoy seguro que de todo habrá en este aula, pues tenéis referencias mucho mejores. Espero que seáis capaces de desarrollar o de llevar a España por un camino de mejora, de superación, de cambio. Y espero que los españoles que os acompañen en ese camino pues también hayan sido expuestos a ejemplos mejores, hayan pensado un poco más, hayan estudiado un poco más y teniendo una mejor base cultural seamos capaces de todos de propiciar ese cambio. En este sentido, vemos de manera bastante abierta como, por ejemplo, la sociedad argentina ha normalizado nombres como Hayek o Mises. Es decir, ha habido una verdadera batalla cultural desde la sociedad civil, desde ideas que quizá estaban prácticamente en el ostracismo, tanto académico como social. Llama la atención que haya gente de la sociedad, del día a día, de la calle, panaderos, gente conduciendo autobuses que recite a Mises o Hayek, ¿no? Desde tu punto de vista... No, pero es verdad que ha habido una transformación, una adaptación a la cultura del esfuerzo individual, de la política contra la sociedad civil, que quizá hacía décadas que no se veía en ningún país. ¿Cómo ves tú, desde tu punto de vista liberal, declarado, este gobierno de Javier Milei y quizá las perspectivas económicas de Argentina? Y quizás si nosotros, como Europa, podríamos aprender algo de lo que está pasando. Bien, yo creo que coincido completamente con todo lo que dice Iván. Lo que está ocurriendo en Argentina también es cuando la gente empieza a darse cuenta de que el socialismo es una estafa
Y es una estafa que a quien estafa el que más es al que finge proteger, porque lo que hace es crear pobres y que permanezcan pobres. Entonces, es muy importante dar la batalla cultural sin complejos. Y yo creo que el gran cambio en Argentina ha sido la falta de complejo, ¿no? O sea, ¿cuál ha sido el problema en Argentina? Pues que la gente efectivamente votaba y el peronismo ganaba, el peronismo hundía al país y entonces llegaba un cambio. Fíjate, no sé si lo sabes, pero ningún gobierno que no fuera peronista terminó su legislatura. Esto es muy importante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente dice, bueno, pues estamos condenados al peronismo, y eso además es un sistema clientelar y mafioso que, fíjate, que había una cosa alucinante, que son los sindicatos de porteros de edificio, que funcionaban de comisario político. Te podía cortar el agua, la luz, como fueras un poquito por el otro lado. Entonces, una de las cosas maravillosas, yo me di cuenta de que Javier Milei iba a ganar las próximas, no las que ganó, sino iba a ganar las próximas elecciones cuando fui por Buenos Aires y me empecé a encontrar porteros automáticos. No, significa que han empezado a desaparecer. Broma, no es broma, parece que... Entonces, ¿qué es importante? Lo que es importante es dar la batalla cultural. Javier Milei no aparece dando lecciones sobre, explicando las teorías de Henry Hazlitt o de Menger o de Mises o de Hayek. Javier Milei aparece en televisión. Estaba yo esperando un día para participar en un programa de la Nación Televisión y estaba yo ahí esperando diciendo, bueno, ya a ver qué voy a decir porque me van a considerar demasiado agresivo, voy a hablar mal de Argentina, tal cual, no sé qué, no sé cuántos. Y entonces oigo lo siguiente. Váyase usted a la recontra... esos insultos que solamente un argentino es capaz de decir con la gracia esto que tiene. Y dije, yo ya no tengo ningún problema, yo voy detrás. Este era Javier Milei. Javier es una persona que ha sido capaz de acercarle el mensaje a todo el mundo sin ir de listo, sin ir de déjeme usted que yo le explique. Diciéndole a la gente lo que todo el mundo entiende. No hay plata. No, 2 más 2 no suman 22. Los impuestos son un robo. No decía, los impuestos son demasiado altos comparado con la producción. No. Los impuestos son un robo. El Estado no es la solución. El Estado es el problema, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso es muy importante. Es darle a la gente mensajes que además inmediatamente resuenan con lo que todos estamos viviendo cada día. Si tú a la gente lo que les estás diciendo, esto lo he vivido yo, si tú lo que le estás diciendo a la gente es que les vas a dar el 50% del socialismo, la gente, que no es tonta, dice, pues yo casi prefiero el 100%. No voy a tener huelgas, van a decir que esto va como un cohete, ¿sabes? Van a contratar a señoritas de entretenimiento horizontal. Estupendo, ¿no? Entonces... eso es lo que tenemos que aprender. En Europa tenemos un ejemplo con Meloni. Tenemos ejemplos de personas que no solamente han sido capaces de dar la batalla cultural, sino que han sido capaces además de revertir completamente lo que era una fuerza muy poderosa que iba directamente contra ellos. Y eso es desde el convencimiento y desde la simpleza. Cuando el otro día en una entrevista a Javier le preguntaron, oiga, pero es que si levanta el cepo cambiario van a subir los precios y si suben los precios aumenta la inflación, etcétera, etcétera. Y le dijo, no, usted tiene que entender la teoría de la imputación de Menger, ¿no? Y claro, dijo, ¿qué es eso de la teoría de la imputación de Menger? Dice que se van a comer los productos, se los van a meter por el... por el orto, se puede decir aquí, ¿no? Porque aquí no es un insulto, ni tampoco lo es allí. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Decirle a la gente las cosas de forma clara, eso es lo que hay que hacer, y no mentirle a la gente. Lo que ha hecho Javier ha sido no mentirle a la gente. No ha sido decirles, hay que hacer un cambio gradual, no hay plata y aquí hay que meter la motosierra, que es lo mismo que ha hecho Trump y que es lo que hizo Bukele. Bukele llegó y dijo, no. O
O sea, aquí nosotros no estamos para defender los derechos de un criminal, estamos aquí para defender los derechos de la gente de bien a la que hoy en San Salvador, si sale a la compra, la probabilidad de que no vuelva ni con la compra ni con su vida es del 20%, no es pequeña. Entonces yo creo que todas esas cosas es que hay que dar la batalla cultural de manera contundente, como la de Iván. Sin complejos, olvidarte de los complejos, olvídate de los complejos y olvídate de intentar caerle bien y que haya un titular positivo sobre ti en la SER o en El País. No lo va a haber. Así que da la batalla. Y si lo hay es mala cosa. Y mala, claro. Sí, yo creo que sin duda ha sido el gran cambio, ¿no? Desde los últimos años, la capacidad de poder decir abiertamente las ideas, cuando antes parecía que si las decías quedabas aislado completamente del mundo privado y público, ¿no? Y quería ahondar en este segundo bloque, también de mercados, quizá un poco más del mundo privado, la infiltración del wokismo y de la responsabilidad social corporativa o estos valores del ESG dentro de la corporación, sobre todo multinacional, pero que penetró un poco al tejido empresarial en general y por ende a la sociedad. ¿Cuál es la importancia, ¿no? Desde el mundo privado, ahora que te toca a ti otra vez estar desde el mundo privado, cuál es la importancia de dar esa batalla cultural desde el mundo corporativo y cuál es el rol que tendría que tener el sector privado en esta batalla? Sin duda es importantísimo. Fíjate, lo último que quedaba por caer, es decir, la infiltración cultural de la izquierda. Yo he venido aquí a hablar de mi libro, voy a hablar un poco de mi libro. Sí, no, sin duda. No, pero... Baratísimo. Lo tenemos en oferta. En el libro arranco con una entrevista que a mí me parece maravillosa, que os recomiendo que veáis en YouTube. Es una entrevista del año 84, 1984, año orwelliano. En 1984, en la televisión americana, en un programa marginal, se entrevista a un espía de la KGB, un espía ruso, comunista, que se había pasado al lado americano. Entonces, año 84, él empieza a explicar y le dice al periodista: "Mira, ustedes los americanos se creen que lo que hacemos los espías rusos son cosas tipo James Bond, cosas secretas y tal. Y bueno, ya hay algo de eso, de espionaje, pero no es mucho. El 85% de lo que hacemos se puede ver abiertamente y es infiltración cultural". Y lo explica. Es un vídeo largo, no lo quiero reproducir entero, pero lo explica. Pero esencialmente lo que dice es: nosotros desde el año 45, desde el final de la Guerra Mundial, nos hemos dedicado a infiltrar sus universidades, a infiltrar Hollywood, a infiltrar sus medios de producción, sus medios de comunicación, a infiltrar sus universidades, sus escuelas, hasta sus iglesias. Todo centro de influencia. Y lo empieza a explicar en terminología del 84, todavía no habla de globalismo, todavía no habla, pero habla ya de cosas no habla todavía del woke, pero ya empieza a dar ideas de por dónde va a ir el mundo y acierta en todo. Realmente merece la pena verlo. Lo último que quedaba a finales del siglo XX por infiltrar, ya era un éxito, ¿no? La infiltración universitaria, los medios de comunicación, el cine, Hollywood, todo. Lo último que quedaban son dos cosas, que son la familia y la empresa. Y eso es a lo que se ha dedicado la izquierda, especialmente desde los finales de los años 90, desde la caída del muro de Berlín. Ha hecho muchas cosas, pero buscar la caída de la empresa y la familia. La familia es lo más difícil, pero lo van consiguiendo. La desnaturalización de la familia, el aislacionismo o intentar aislar al individuo como si fuera un producto sin ningún tipo de carga genética ni historial previo. Todo esto del mundo woke, todo esto de la teoría de que el género es autopercibido, en fin, podemos ir por ahí lo que queráis. Pero esto es la destrucción del arraigo del individuo. Y por el lado de la empresa, entrando en lo que tú preguntas, ha tenido éxito, como siempre, con nombres bonitos y propósitos ocultos, ¿no? Entonces, lo primero, efectivamente, es a finales de los años 90, cuando empiezan con la responsabilidad social corporativa. ¿Quién se va a poner en contra de la responsabilidad social corporativa, ¿no? Pero es que la responsabilidad social de una corporación es ganar pasta, ya está, y cumplir la ley. Esa es su responsabilidad. Retribuir al accionista siempre cumpliendo la ley. Su responsabilidad no es ajardinar las calles de la ciudad en la que está. Si quiere hacerlo, está muy bien. Pero claro, una vez que has introducido esto, ya empiezas a introducir los comités dentro de las empresas de RSC. Y empieza a haber gente ya que se dedica profesionalmente a trabajar en RSC en las empresas. Cuanto más grande la empresa y más distancia hay entre el directivo y el propietario, es decir, donde hay CEOs y altos directivos que no son los fundadores ni los propietarios de la empresa, pues más se guardan las espaldas
para que no les ataquen con virtue signaling diciendo, no, no, fíjate qué bueno soy que yo tengo un responsable de RSC o ahora de DEI, ¿no? Diversidad, Equity, Inclusion, o de lo que sea el acrónimo del momento. Utilizando tu dinero, accionista, yo quedo bien invirtiendo en todo este área. Y una vez más, como decía Daniel, ¿cómo va a ser el responsable de RSC o de DEI el que desmonte el departamento de DEI? Que es que ya hay un departamento de compliance de DEI, o sea, ya es un mamotreto, ¿no? Y claro, para el propio ejecutivo, no propietario, no fundador, no gran accionista de la compañía, es un gran invento. Pongamos, por ejemplo, un banco, o una compañía, no quiero decir un banco, una compañía cotizada, que lleve, no sé, 11 años plana, o con vaivenes, pero sin haber recuperado todavía el precio de hace 11 años. Cualquier compañía cotizada que en 11 años no ha sido capaz de mover el precio de la acción, es decir, que no ha mejorado el valor del accionista, inmediatamente te cargas al equipo directivo, porque, joder, 11 años, macho, estaba la acción a 5, sigue a 5, ha bajado a 1, a 2, a 3, ahora a 5 otra vez, pero hemos perdido 11 años. Pero claro, si el directivo te dice, no, no, a mí no me midas por el precio de la acción, no me midas por el beneficio, ten en cuenta que soy la empresa más inclusiva. Ten en cuenta que tengo más LGTBs, más mujeres, más personas de color racializadas, más no sé qué, que ningún otro. Ten en cuenta que yo he donado más que nadie a un fondo verde para la reforestación del Amazonas. Ten en cuenta todos estos otros factores de medición. Y con esto no te puedes cargar a este equipo directivo. Somos los más verdes, somos los más inclusivos, somos los más DEI, los más ESG. Pero ojo, que ahora esas mismas compañías empiecen a exigir a sus clientes y proveedores, sobre todo proveedores, que cumplan también esos criterios. Tú ya hay bancos con los que no puedes trabajar sin una empresa de cierto tamaño si no demuestras con tu auditoría de ESG que estás cumpliendo los criterios. O sea, que te empiezan a imponer una normativa que no está aprobada en ningún sitio para que tú también cumplas lo que ellos cumplen porque la izquierda ha decidido que esto es lo guay, lo cool, lo que está de moda o lo woke, me da igual. Bueno, pues esto es peligrosísimo. Por supuesto, se han creado fondos de inversión ESG. Por supuesto, se han arruinado. Y ahora el péndulo empieza a cambiar. Y empiezas a oír, poco a poco, hablando antes de empresas que reaccionen, algo. BlackRock ha liquidado todos sus fondos ESG. Repsol, empiezas a escuchar a Josué Onimas, su CEO, decir, oye, que es que esto de acabar con los motores de combustión en un país como España, que somos el primer fabricante de diésel de Europa y el segundo de automóviles en general, para traer baterías chinas fuertemente subvencionadas que van a acabar con nuestra industria, a lo mejor no es tan buena idea. Que es que aquí tenemos una industria con mucha gente empleada que no va tan mal. El presidente de LVMH, cuando estuvo en enero en la inauguración de Trump, luego pasó por sus tiendas de Nueva York, donde veía colas y colas de consumidores gastando cantidades inmensas en sus tiendas carísimas. Y aquí lo que tiene son colas y colas de sindicalistas anunciando la huelga y diciendo que van a acabar con la compañía. Claro, pues empieza a haber una pequeña reacción. Es fundamental que la haya, donde la veáis tenemos que apoyarla entre todos y animarla porque es todavía muy tímida, pero volvemos a lo mismo. O sea, Daniel en su libro dice que la nueva batalla no es entre ricos y pobres, es entre clase media y políticos que se están cargando la clase media. Entonces, o nos defendemos de esos políticos extractivos y su expresión en el mundo también corporativo, o acaban con nuestra economía, acaban con nuestras empresas, acaban con nuestro bienestar y acaban terminando empobreciendo mucho nuestros países. Y parafraseando un poco a Friedman, que creo que lo ha mencionado, ¿no? Es el rol de la empresa maximizar el valor de sus accionistas, ¿no? En ese famoso artículo donde decía el único rol de la empresa, un poco siguiendo la línea de Adam Smith, ¿no? Es ese egoísmo que al final acaba repercutiendo en el beneficio social per se. ¿Es el rol de la empresa únicamente maximizar el valor de sus accionistas? ¿O cuál es tu opinión acerca de esta infiltración del wokeismo de la responsabilidad social corporativa dentro del mundo privado? Oye, claro, como todo en esta vida, la responsabilidad social corporativa, y pues claro que sí, responsabilidad social corporativa, todas las empresas que tienen como objetivo seguir funcionando son responsables, dan un bien a la sociedad, ¿de acuerdo? Crean empleo, crean riqueza, responsabilidad social corporativa. La cuestión de estos acrónimos es que son caballos de Troya para otra cosa, que no tienen nada que ver, ¿no?
Objetivos de desarrollo sostenible. Dices, bueno, pues objetivos de desarrollo sostenible, 15 idioteces que todo el mundo está de acuerdo, ¿vale? Ahora, se utiliza como caballo de Troya para meter el totalitarismo, que es otra cosa. Os voy a contar 2 anécdotas, ¿no? Yo, la última vez que fui a Davos, nunca más vuelvo, ¿de acuerdo? La última vez que fui a Davos, dije, esto se ha acabado. Cuando de repente aparecieron 7 desorientados disfrazados de indios, de verdad, y se pusieron a bailar por el planeta. ¿De acuerdo? Primero, apropiación cultural, porque eran suizos, seguro. No tenían pinta de... Segundo, es que yo he visto Davos pasar de un sitio en donde se debatían cosas, se hablaba de cosas, se hablaba de cosas interesantes, importantes sobre la creación de riqueza, oportunidades de inversión, de reducción de la pobreza, etcétera, a decir exactamente las mismas estupideces una y otra vez en todas las charlas, prácticamente verbatim, prácticamente palabra por palabra las mismas. ¿What? ¿Sabes? De hecho, en el último Davos yo puse un clip de uno que dijo, ¿cuál es su opinión sobre la victoria de Trump? Y dijo, Donald Trump ha ganado y nosotros hemos perdido. Pero es que ya daba por hecho que todo el mundo allí pensaba exactamente lo mismo. Alucinante. Lo de Davos. Bueno, otra. Yo trabajé en un sitio, no voy a decir cuál, bueno, pero lo podéis, da igual. Yo trabajé en un sitio en el que las condiciones ESG llevaban a que, por ejemplo, literalmente una empresa, una acción, un bono, no se pudiese comprar, ¿de acuerdo? Entonces yo recuerdo que salía una vez una empresa, ¿no? Decía, esta empresa cumple todos los objetivos ESG para que invirtamos en ella. Y dije, es que da pérdidas. Esta panda de desorientados pierden pasta, ¿sabes? Bueno, pero es que, como decía Iván, no, pero es que fíjate, hacen esto, hacen lo otro, no sé qué, no sé cuántos, cantan por las noches el Imagine, no, pero es que pierden pasta, ¿sabes? Es que pierde, no es que ganasen poco, es que perdían pasta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mira, lo maravilloso que tiene el mercado financiero y el mundo de la empresa es que todos los días te mete la humildad del precio y del dato, ¿sabes? Y entonces resulta que dices, hombre, pues resulta que yo invertí en una cosa que se llamaba no sé qué, tal cual, no sé cuánto, y he perdido una pasta que te mueres, ¿sabes? Mientras que otros han ganado mucho más dinero. Y resulta que los que realmente hacen... además, hay otra cosa que a mí siempre me ha impresionado, ¿no? Yo eso lo recuerdo en una reunión que me decían, no, es que los objetivos ESG, muy importantes ESG. Y yo decía, ¿y dónde está el G? Claro. El governance, ¿no? ESG, Environmental Social Governance. Y el G, porque me estás intentando colar aquí un montón de empresas chinas. ¿Dónde está el G? ¿Entiendes? Y el S. Y el E también. Me da igual. Entonces, lo que te quiero decir es que, al final, lo maravilloso de todo esto es que de repente hay un día en el que la gente dice, pero ¿qué clase de tontería es esta, no? En el caso del inclusismo, cuando te aparece un tío, no quiero decir, ¿sabes?, con un bikini, nadando contra chicas ¿no?, etcétera. Bueno, pues estas cosas, ¿sabes?, de repente, como en el cuento del rey que está desnudo, la gente se da cuenta de que el rey está desnudo. ¿Significa eso que no se tenga que tener objetivos medioambientales? Y objetivos medioambientales tienes que tener precisamente para cumplir con el objetivo que es generar valor para tu accionista. Claro, que se lo digan a la diferencia entre Shell y BP. Es de libro. Es de libro. Son dos compañías petroleras. Una genera valor para sus accionistas, como, entre otras cosas, no metiéndose en accidentes brutales y haciendo las cosas fatal y sin oversight, etc. Bueno, pues eso también. Es que es todo tan sencillo al final, que es que parece como que es que ha aparecido un político. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa es que se han creado decenas de departamentos, en el que resulta que hemos tenido un apagón en una empresa en la que se ha primado
por una empresa en la que se ha primado la contratación por objetivos de EI sobre algo tan alucinante como saber la diferencia entre capacidad instalada y capacidad productiva, ¿sabes? Entonces, luego pasa lo que pasa, ¿no? En el... ¿cómo se llamaba el banco este norteamericano? Lehman. El First Republic, el First Republic salió así en pequeñito que el responsable de riesgos del First Republic era trans. Hombre, voy a ser amable y pensar que no le contrataron por eso, pero le ha hecho un flaco favor a su lo que sea. Cosas que tenemos que darnos cuenta, que hay que volver a la cordura. Si es que todo esto se soluciona volviendo a la cordura, ¿no? ¿Sabes? Pero bueno, que hay que cambiar. Y te digo otra cosa. Todos estos que están ahora, los aranceles, vamos a morir. Si yo en cualquiera de las 5 veces que yo estaba en Davos hubiese escuchado una sola vez sobre los aumentos de las barreras proteccionistas por parte de la Unión Europea, de China, una sola vez, yo hubiera dicho, ¿sabes lo que te digo? Es algo que todo... No, ni una sola vez se ha dicho nada sobre los aranceles de Xi Jinping. Te fastidias. La gente, ¿por qué hace a la hora de invertir lo contrario a lo que hace en su vida? ¿Tú cuándo compras? ¿En rebajas o cuando suben los precios? ¿En rebajas? Y entonces... excepto en bolsa. En bolsa, el inversor minoritario compra cuando sube y cuando baja vende. Y así le va a la mayoría de los inversores minoritarios. Entonces, al final, lo que tú tienes que darte cuenta es quién te está dando innovación, quién te está dando identidad corporativa entre los gestores y los inversores. Para mí, sinceramente, pues resulta que si hablábamos antes de entrar, de si hay una empresa en donde el 100% del salario que reciben los directivos es la remuneración por acciones, te garantizo que si baja la acción están preocupados. Ahora, ¿qué pasa cuando se desploma la acción de esa empresa que ha dicho Iván o de tantas otras europeas que se desploman y se desploman y se desploman al año siguiente y al otro y al otro, y que llevan 20 años con cero rentabilidad para el accionista, incluyendo dividendos? Nada, no hay ninguna preocupación. Vamos muy bien. El mercado nos premia, ¿sabes? Entonces, decía François Truffaut que en el cine está el cine norteamericano, que era un gran director, esto es lo que lo sabéis, gran director de cine francés. Decía que en el cine está el cine norteamericano y lo demás son anécdotas. Y era un gigantesco director de cine francés. En inversión están las empresas norteamericanas y el resto son anécdotas. ¿De verdad alguien se cree que en Europa se va a crear la próxima Nvidia? ¿De verdad alguien se cree que el próximo Tesla va a salir de China? ¿De verdad alguien se lo cree? Porque si el que se lo crea, yo quiero de verdad tomar la posición contraria. Y para eso hay un mercado. Entonces, no me preocupa. ¿Cómo me va a preocupar una corrección en la... A mí lo que me preocupa es que la gente vea el mercado subir todos los días, cada día, mientras se dispara la deuda pública, se dispara el gasto público, se disparan los impuestos, etcétera, porque aumenta la cantidad de dinero y aumenta la expansión monetaria, y no diga nada, ¿no? Y ahí mucha culpa la tiene, y ahí hay que ponerle un enorme tirón de orejas a muchos de mis colegas profesionales en el sector financiero, que ante la evidencia de que se aumentaba el gasto público, se aumentaba la deuda, se aumentaban los impuestos, etc., siempre que el Banco Central aumentase la cantidad de dinero y bajase los tipos de interés, pues ha literalmente blanqueado el socialismo. Entonces, lo que dice Scott Bessent no es lo que tú has dicho. Lo que dice Scott Bessent es lo siguiente. Nuestro objetivo es que le vaya bien a las empresas, a la bolsa
y a los ciudadanos. No que le vaya bien a la bolsa a expensas de los ciudadanos. No es que, que suba la bolsa un 27% porque ha subido el coste de la vida un 27%, sino que baje el coste de la vida y las empresas ganen más dinero porque son más eficientes, son más innovadoras y son mejores. Entonces, yo a cualquier persona le diría, con todos mis respetos, ahí, primero, no está invirtiendo en deuda pública, pero da igual. Invertir en deuda pública es literalmente invertir en perder dinero. ¿Por qué? Porque no hay ningún Estado que te vaya a dar rentabilidad económica real por financiarle. Y si ya estás pagando una enorme cantidad de impuestos, ¿por qué tienes que tener deuda pública? No tiene ningún sentido, ¿no? Segundo, hay que invertir en equity. Y por supuesto que cuanto más ilíquido sea un activo, más arriesgado es. Entonces, la locura de pensar que porque no ves la fluctuación del valor todos los días, eso es más seguro, solo se le ocurre a alguien que jamás ha tenido que vender. Entonces, simplemente hay que recuperar la idea de que la volatilidad es estupenda y que la volatilidad es el precio de tener buenas rentabilidades a futuro. Y eso es lo que tenemos que tener. Entonces, ¿hay que preocuparse por la corrección de la bolsa norteamericana? Para nada. Lo que hay que preocuparse es de que haya alguien que tenga la temeridad de decir que la corrección de la bolsa norteamericana es una oportunidad para mover todo tu dinero a la bolsa francesa. ¿Sabes? ¿Cómo? ¿Entiendes? Nunca inviertas con quien no acompaña a